hace algunos años, cuando su servidor era pastor allá en la iglesia de Santana, la central de Toluca. Todavía recuerdo que el pastor Ortega fue a predicar a una de las iglesias donde yo estaba. Y nunca él más me dijo: pastor, venga a pagar. Así que ahora estamos aquí. No fue a lo chino ni nada de eso. Sí, simple y sencillamente, todo este mundo así es. Nadie nos vamos vivos. Tenemos que pagar todo. Pero es un gusto poder estar aquí esta noche, hermanos. Les mandan muchos saludos los hermanos del distrito de Mixcoac. Así que ellos me dijeron: pastor, salúdenos por favor a los hermanos. Les doy los saludos de ellos a ustedes. Ahí solamente son 2 iglesias en ese distrito. Así que tenemos que hacer más para no aburrirnos en 2. Así que oren también para que cada vez haya más. Ya se abrió una pequeña filial y esperamos que se abran más filiales para que la obra de Dios siga creciendo. Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios esta noche. A eso hemos venido, a estudiar la palabra del Señor. Y vamos a abrirla, por favor, en el libro de Romanos. Romanos, el capítulo número 6. El versículo número 14 es en el cual nos centraremos nuestro estudio de esta noche en esta santa convocación. Romanos 6:14 ha sido un versículo que a veces provoca dificultades en la manera de entender cuál es el medio, de qué manera el ser humano puede estar solucionando sus grandes problemas. Y nosotros siempre nos haremos esa pregunta: ¿de qué manera será o cuál será la mejor manera para solucionar las dificultades que tenemos? Versículo 14, vamos a leerlo todos juntos, 1, 2, 3. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis, si no estáis. Hace muchos años, alguna vez salimos a tocar puertas con alguna iglesia para buscar gente que estudiara la Biblia. No sé si ustedes han hecho eso, pero fuimos tocando puertas, y de repente nos topamos con un señor que me hizo la pregunta: a ver, muchacho, ayúdame a entender algo. ¿Yo estoy bajo la ley o estoy bajo la gracia? ¿Cómo me voy a salvar? ¿Por la ley o por la gracia? Y empieza a decirme lo que él creía o pensaba de acuerdo a lo que había leído en la Biblia. Y su pregunta fue insistente. ¿Qué hubiéramos respondido nosotros, hermanos? ¿O cómo le hubiéramos respondido? Porque responder a los planteamientos de las personas nos hace recordar cuando nosotros en algún momento tuvimos que tomar alguna decisión, y en la cual una decisión, la cual, mis hermanos, se basaba o más bien reafirmaba nuestra creencia de que un día este mundo se acabaría, se solucionarían los problemas, pero ¿cómo? ¿Por la ley o por la gracia? Y esta persona hacía muchas preguntas, demasiadas preguntas, hasta que llegó el punto en el cual nos tuvimos que detener. Y siempre era la pregunta final: ¿por qué medio yo voy a ser salvo? ¿Por la ley o por la gracia? Muchos se han ido con este versículo para tratar de definir cuál es el medio de salvación.
Pero queridos hermanos, este capítulo 6 nos viene hablando no de ese asunto, nos viene hablando de otro asunto que sí es parte del problema, pero señala un problema más fuerte, un problema enorme. Yo no sé cuál ha sido el problema más enorme que ustedes han enfrentado, pero hoy yo me sentí desesperado porque estaba enfrentando un problema. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo me sentí desesperado porque eran las 5 de la tarde y mi esposa y mi hijo y su servidor nos disponíamos a subir ahí al vehículo, al carro para venir para acá. Y tenía mucho que no me sentía desesperado, porque llegó un momento, y Uziel conoce muy bien cómo es ahí todo. Llegó el momento en el cual pues íbamos a salir y de repente mi hijo me dice: papá, ¿por qué hay un carro atravesado y por qué hay una escalera? Ya sabes, ¿por qué hay todo eso, papá? ¿Están estorbando para salir? Me acerco. Por favor, ¿qué pasa aquí? Estamos reparando aquí el zaguán. Pero necesito salir urgentemente. Lo siento, señores, de aquí a 1 hora, 1 hora y media va a poderse abrir este zaguán. Así que dije: ¿cómo? Yo tengo que estar a las 7 de la noche y son las 5. Bueno, mentira, 5:15. Así que dije: no puede ser. Y Señor, pero mire, vamos a hacer así, o vamos a hacer así, vamos a hacer. Bueno, hasta mi esposa se bajó. Y ya saben que cuando la esposa habla, los siervos oímos. Y en ese momento, pues ni a ella le hicieron caso. No se puede abrir el zaguán. Veo rápido la hora. Dije: no llego, Señor. Mi amor, toma las llaves, toma. Y vamos a ir todavía a otro lado a atender otro asunto. Tú te vas para allá, yo me tengo que ir hasta allá. No sé, y llegas, pues ponte a orar por mí, le dijo, porque no tengo ni idea ni cómo llegar. Así que me voy. Y ahí vengo, ore, angustiado, desesperado. Me jalé los cabellos, bueno, no pude mucho, pero me hice, demasiada fue mi desesperación para poder llegar aquí. Y así a veces nosotros, hermanos, vivimos esta vida con cierta desesperación porque queremos solucionar nuestros problemas. Y este caballero me hacía la pregunta: ¿cómo? Pero nos pusimos a leer el capítulo número 6 y vamos al versículo número 1. Romanos capítulo 6, versículo número 1. ¿Qué dice Pablo? Pues diremos: ¿perseveraremos en qué? ¿Para que la gracia abunde? No. Pablo dice: no, en ninguna manera, no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y quién era él? El pecado. Versículo número 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también le seremos en la resurrección. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del ¿qué? Sea destruido, a fin de que no sirvamos. ¿A quién? Y el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? ¿De qué nos viene hablando el capítulo número 6 de la ley o de la gracia? No viene ni hablando ni de ley ni de gracia. Versículo número 10. Porque en cuanto murió al ¿qué? Murió de una vez por todas, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al ¿qué? Verso 12. No reine pues ¿quién?
El 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a quién? Y el 14 dice, pero el pecado no va a ser el que va a mandar en tu vida. ¿De qué nos habla el capítulo 6? Ni del capítulo 6 no tiene ninguna intención de entrar en una controversia. O somos salvados por la ley, por las obras, por la obediencia, o somos salvados por la gracia. No viene hablando de eso, viene hablando de otro problema más grande para nosotros los seres humanos. Nuestro problema más grande, ¿cuál es? El problema que cargamos todos los seres humanos, todos, y todos somos todos esta noche. Todos cargamos con un problema más grande que cualquiera que estamos cargando en este momento. Y las dificultades se hacen grandes. ¿Por qué motivo? Porque el pecado es nuestro problema que nosotros enfrentamos todos los días. Y cada día nuestra lucha, mis hermanos, se desarrolla, se desata, porque el pecado está buscando tomar el control de la vida de nosotros, mañana, tarde y noche. Y nuestra lucha, mis hermanos, no es a ver quién me da la mejor solución. La lucha es que todos enfrentamos el pecado en nuestra vida. Y el pecado tiene muchas maneras de expresarse y no vamos a hablar de eso esta noche, sino tratar de interiorizar lo que vivimos cada uno de nosotros. Porque cada día, cuando amanece, ¿cómo es un día cuando amanece en la vida de un ser humano? Abre los ojos y si escuchó la alarma, se despertó, y si no la oyó y se siguió de largo, ¿qué es lo que sucede inmediatamente? ¡Bum! Se levanta inmediatamente. Eso nos pasó a mi esposa y ayer, a mi esposa y a su servidor ayer. No oímos la alarma y ya vimos que era una media hora después que teníamos que levantarnos y no la oímos. ¿Cuál creen que fue nuestra primera reacción? La primera reacción fue decirle a mi esposa, mi amor, son las 6. Y inmediatamente se le pararon los pelos de punta a ella, y pues a mí ya no. Pero ella sí tenía esa dificultad. ¿Y qué hacemos nosotros cuando empieza un día así? ¿Qué hacemos? Nuestras reacciones son de rápido, de ya. Muévete inmediatamente, porque o el transporte o el carro o el tráfico, lo que sea, nos empieza a ganar y tienes que moverte rápido de aquí a allá. Y en ningún momento pueda ser. Pero yo creo que los santos fieles de la iglesia del retorno, a ustedes no les pasa eso. Eso pasa en otros lados, aquí no. Inmediatamente los santos fieles del retorno lo que hacen es ponerse de rodillas y oran a Dios aunque ya sea tarde, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Y entonces el ser los hijos, los fieles del retorno, lo que hacen es ponerse a cantar, a orar y a ponerse en las manos de Dios, porque el pecado no reina en ellos aunque la desesperación llegue. E inmediatamente, después de haber tenido su encuentro con Dios, le dicen a Dios, Señor, en tus manos estamos el día de hoy. Guíanos, dirígenos y llévanos por donde tú quieres. ¿Verdad que así es la vida de ustedes? ¿Verdad que sí? Pero Pablo, cuando empieza a hablar de que tenemos un problema, versículo 15. Vamos otra vez a Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Cómo se arreglan los problemas? ¿Qué pues?
pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la respuesta de Pablo, él es categórico. ¿Cuál es? No. Y comprendemos bien cuando se nos dice no, hermanos. Cuando no es no. No sé de aquí cuántos son hijos, yo no sé la situación de nadie aquí. Pero yo creo que todos los hijos de esta iglesia, los que son hijos de familias, cuando sus padres hablan y dicen, por ahí no vayas o no hagas esto, la reacción inmediata de los hijos, de los fieles del retorno, ¿cuál es? Obedecen a la primera, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Yo creo que sí. Y la respuesta de Pablo dice, no vamos a estar pecando. Cuando la Biblia habla acerca si están bajo la ley, viene en el tenor de que hay un problema, el pecado. Y este pecado, ¿cómo se va a solucionar? Este pecado que cargamos en nuestra vida, la tendencia de hacer cosas, de reaccionar, de decir, de ir al X lugar distinto a la casa de Dios o contrario a las cosas de Dios, son la reacción del ser humano, son la respuesta del ser humano, porque el ser humano está impulsado constantemente, o no constantemente, siempre está impulsado por un problema, y el problema es, ¿cuál? Que el pecado nos está empujando a reaccionar de otras formas. Y los santos fieles del retorno, porque cada día se colocan en las manos de Dios, ustedes no son impulsados por el pecado, ¿verdad que es así, hermanos? Pero todo ser humano cargamos un problema, el pecado. ¿Cómo lo solucionamos? Cuando nosotros buscamos una solución a un problema y vamos y le pedimos solución a ese problema y se da la solución y nosotros la aceptamos, nosotros entonces estamos bajo la jurisdicción o bajo la dirección de esa solución. Si nosotros tenemos el problema, como me pasó ayer, que no nos levantamos media hora después de levantarnos, la solución, ok, mi esposa siempre pone por ahí una alarma media hora después. Siempre las mujeres son bien previsorias, ¿verdad que sí, hermanas? ¿Verdad que sí, hermanos? Espero que sí, así también piensen. Las mujeres son bien previsorias y mi esposa pone la alarma 15 y media hora después de cuando debe de sonar. Y de repente cuando nos despertamos la hora de las 6, sonó la alarma y dice, a ver, ella me dice, sí la puse. Y ni decir nada, ¿verdad? Las esposas muchas veces tienen la razón. Pero no es tema de vida familiar esta santa convocación. Aquí el punto es, mis hermanos, que entonces si ya quedamos de acuerdo, mi esposa y yo, que es así, entonces bajo eso nos vamos a gobernar. ¿Y cómo? Y entonces cuando Pablo habla acerca en el versículo 14, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Pablo quiere decir, mis hermanos, que el problema del pecado, nosotros que ahora entendemos y comprendemos que alguien nos va a ayudar con nuestro problema llamado pecado, entonces esa ayuda no va a venir porque nosotros obedezcamos la ley. Sigue diciendo, pero tenemos que leer completo todo. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien qué? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios
que aunque ¿qué? ¿Son o eran? La Biblia dice, habla en pasado. Aunque eras esclavo del pecado, teníamos el problema del pecado. Verso 17, habéis obedecido. ¿Cómo? ¿A quién obedecimos de corazón? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y a cuál doctrina nos entregamos nosotros? ¿A qué doctrina nosotros decidimos entregarnos, someternos, colocarnos bajo su jurisdicción, bajo su influencia, bajo su voluntad, bajo todo lo que quiere hacer con nuestra vida? ¿Bajo la doctrina de quién? La doctrina del único que nos ayuda con el problema del pecado, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y la iglesia del retorno, los santos fieles del retorno, cada día se someten no a la voluntad humana, sino a la voluntad de nuestro Dios, de que en Cristo Jesús, el único que nos va a solucionar nuestro problema del pecado. Y los santos fieles del retorno lo hacen mañana, tarde y noche y en todo momento, como Daniel, como estamos estudiando en nuestra lección de este trimestre. Nos sometemos a su jurisdicción. El ser humano, ¿cómo soluciona sus problemas? Lo soluciona no haciéndose a su voluntad, no queriendo ser como ellos son, sino sometiéndose en forma voluntaria, de corazón, como dice aquí Romanos, aquella forma de doctrina que creímos nosotros, y que esa forma de doctrina nosotros la vemos en su totalidad en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el versículo 18 dice, ya que fuimos entregados y luego ¿qué más? Libertados de ¿qué problema? Libertados del pecado. ¿Vinisteis a ser siervos de qué? ¿Cómo se soluciona nuestro problema del pecado? Cuando la Biblia habla acerca de la ley y de la gracia, mis hermanos, no separa y no anula la ley para nada. Simple y sencillamente solo dice, el punto central de todo será en lo que nosotros creímos, en quien nosotros creímos y en quien nosotros recibimos la gracia, y del único que podemos nosotros recibir lo que no merecemos, pero nos los da. El único que nos los da todo y de quien recibimos es de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en esta santa convocación de este año 2020, ¿por qué la iglesia piensa en todo esto? Porque nosotros, mis hermanos, como pueblo de Dios, tenemos un problema. Estamos en este mundo, hay pecado y tenemos pecado en nuestra naturaleza. Pero mis hermanos, las cosas no se detienen ahí. Cuando nosotros no sabemos qué hacer o cómo reaccionar o cómo ser o cómo cambiar o cómo vivir, nosotros tenemos siempre una solución. Y la solución, mis hermanos, se centra en Cristo Jesús, nuestra justicia, la gracia que recibimos de Él. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros, lo hace Cristo Jesús y nos da mucho más, y hace mucho más de lo que ni esperamos. Sucede cuando nosotros nos acercamos hacia nuestro Dios. Y nosotros no tenemos que tener dudas en hacer esto, hermanos. Tenemos que tener la certeza que
así como ustedes lo hacen cada mañana. La respuesta de Dios es absoluta y es total. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 4. Libro de Hebreos, capítulo número 4. Mis queridos hermanos, si alguien todavía tiene alguna duda, vea lo que dice Hebreos 4:14, hablando de los problemas que enfrentamos o del grande problema que enfrentamos, que es el pecado. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Cuál es la primera invitación? Retengamos nuestra profesión. Hermanos, el que nosotros nos podamos mantener en lo que decimos que creemos, no es por nosotros, es porque nosotros tenemos una ayuda muy grande. El que nosotros podamos seguir avanzando en la vida espiritual y la vida en este mundo, es porque nosotros tenemos una ayuda enorme, y la ayuda es de aquel que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Y cómo es la ayuda? Versículo 15. Porque, dice el verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No sé si aquí hay un maestro de español en la iglesia. No, bueno, porque cada vez que hago esto los maestros de español me jalan de algún lado. Voy a quitar las palabras del versículo número 15 que al último da el mismo mensaje. La palabra no, vamos a omitirla, y fíjense cómo dice: porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué. Y si lo leemos con las palabras no, el mensaje es el mismo, hermanos. Tenemos a alguien que sabe cómo vivimos y entiende y comprende cómo es nuestra vida, cómo nosotros la pasamos, cómo nosotros estamos avanzando día con día. Sabe perfectamente. A veces, un día fuimos a una iglesia, más bien fuimos a la iglesia de donde es originaria mi esposa, de Durango, de Gómez Palacio, Durango. Y allá fue un 31 de diciembre. Llevábamos diversas situaciones que atender: la situación de salud de nuestra hija, el futuro, el presente y futuro de nuestro hijo, una situación de salud de mi esposa. Y así fuimos a dar gracias a Dios el día 31 de diciembre, como ustedes lo hacen seguramente cada año. Y entonces pasamos a dar gracias nosotros también, y dimos gracias. Y después de dar gracias, se le acercó a mi esposa una hermana, de las hermanas cariñosas que están en la iglesia, como son las hermanas cariñosas de la iglesia del Retorno. Y se acercó y le dijo: Isela, qué gusto verte, me alegra verte con tu esposo, con tus hijos, con todo mundo. Bueno, le echó muchas flores. Una hermana muy cariñosa. Así son las hermanas de Retorno, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanas? Solo hablan lo bueno. Y entonces la hermana tanto la abrazó y tanto y todo. Cuando nos regresamos a casa, mi esposa, a la casa de mi cuñada, mi esposa me iba diciendo: ¿qué crees que me dice la hermana? Así, 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 así. Y nosotros solamente deseamos: si supiera todo lo que estamos pasando, todo lo que vivimos, todo lo que estamos enfrentando. Mi esposa me dice: mira, pues yo no sé, solo es Dios que nos ayuda. Porque a ella no le gusta, a mi esposa no le gusta fingir, ella es bien sincera. Los norteños son no sé si aquí hay algún norteño. Hermana, ¿verdad que son bien buenas gentes todos los norteños, como los de aquí del Retorno? Bien sinceros, El versículo número 14 nos dice: uno que fue tentado en todo. ¿Y todo es qué? Y nosotros enfrentamos una tentación todos los días.
todo el tiempo, a toda hora. La tentación que enfrentamos nosotros, hermanos, es el vivir esta vida, dejar que nuestra vida la guíe el pecado, y el pecado busca de distintas maneras enseñorearse de nosotros. Pero la Biblia dice que nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo, porque tiene la misma semejanza de nosotros, comprende cómo somos, igualito a nosotros, pero no, la Biblia, verso 15, pero él no pecó. ¿Se puede vivir sin pecado en esta vida? ¿Sí o no? Se puede vivir, hermanos. Cristo lo vivió, y para poder vivir por nosotros, no. Y la Santa Convocatoria tiene ese propósito, que nosotros, hermanos, si en algún momento nos asalta el pensamiento, la idea, tú vas a hacer las cosas como tú dices, a la hora que tú dices, cuando tú dices, como tú dices, pero la Biblia dice, no importa, así se haga, así se vive. Pero la palabra de, no. El que nosotros, esa es nuestra lucha que tenemos todos los días. Porque todos los días nos levantamos. O no sé, yo creo que hoy ustedes no tuvieron esa lucha para venir hoy a la iglesia, porque hoy veo bastantes, no sé si vienen siempre, no me responden, yo creo que sí. Pero mis hermanos, esta lucha todos la vivimos todos los días. El que el pecado tome el control de nuestra vida. Si el de la combi, yo venía orando para que la combi viniera rápido y Dios me oyó y nos veníamos moviendo por todos lados. Pero si cuando no llevamos prisa, el de la combi va bien rápido, ¿cómo reacciona el Hijo de Dios? Porque oró, porque se puso en sus manos en la mañana. ¿Cómo reacciona el Hijo de Dios? Porque el pecado ya no le gobierna. ¿Cómo reaccionan los del retorno? Reaccionan ustedes dándole bendiciones al Señor, ¿verdad? Y le dicen, Señor, que Dios le bendiga el día de hoy. Ahorita tomé el mototaxi y venía sintiendo la madre patria atrás. Y cuando nos bajamos y vio dónde llegué, le dije, que Dios te bendiga, aquí te esperamos. ¿Qué? ¿Así le decimos a todos, hermanos? Porque el Hijo de Dios, aunque tiene ganas de explotar, trata de serenarse, trata de calmarse. Y aunque tiene eso, hermanos, después veremos en otro momento, cuando la Biblia habla acerca de airaos, pero no pequéis. Lo han leído, ¿verdad, hermanos? El Hijo de Dios todos los días está sometido a ese problema. Y no sé a qué horas debo de terminar. Yo me agarré a hablar y me dicen, hermanos, por favor, porque aquí está la hojita. Unos minutos más. Hermanos, Jesús sabe lo que es vivir bajo la presión del pecado, de estar ahí siendo sometidos al pecado. Él comprende, Él lo vivió. Y nosotros no podemos decir, es que Dios, tú no me entiendes, yo tengo que hacer esto, me tengo que quedar con esto, me tengo que quedar con esto. Hermanos, a veces nosotros tenemos que tomar decisiones que implican nuestra fe. Una ocasión, no sé a ustedes si les ha pasado, cuando ustedes pagan con un billete de 500 pesos. Un día me tocó pagar en una frutería y que íbamos de compras con mi esposa. Sabía que pagar, eran como 100 pesos, pagamos 100 pesos y el Señor me devolvió como si le hubiera pedido cambio de a 500 y me regresa los 500 pesos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los santos fieles del retorno cuando viven algo así? Lo regresan totalmente, ¿verdad, hermanos? Y le dan.
¿Y si fueran 1,000 pesos? Igual. Ok, por ahí dejé mi cartera, a ver si ahorita alguien me la da. Pero hermanos, nosotros enfrentamos siempre la tentación mañana, tarde y noche. Hay gente que reacciona y dice, es que nadie me va a entender por qué yo vivo en esta vida, o hago esto en mi vida, aunque sí creo en Dios, pero tengo que hacer esto de esta forma y nadie me entiende. Lea Hebreos 4:15. Hay alguien que nos entiende, comprende todo, porque Él fue tentado. ¿En qué? Todo. Si nosotros decimos, nadie ha enfrentado esta tentación más que yo, la noticia es que Jesús la enfrentó y sabe cómo derrotarla. ¿Y cómo se derrota? Versículo 16. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a alcanzar? Misericordia y gracia para el oportuno socorro cuando enfrentamos el pecado en nuestra vida. Y los santos fieles del retorno, aunque la alarma haya sonado o nunca sonó y se paró y tiene que irse ya, cada mañana usted se acerca al trono de la gracia de Dios y usted ora a Dios y usted se enfrenta a su vida, no por usted, sino porque Dios va delante de usted, porque le ha pedido ese día, Señor, ve delante de mi vida y en el nombre de Jehová de los ejércitos iré, y el Señor irá a su lado y le ayudará a enfrentar todo lo que va a vivir ese día. ¿Verdad que así vivimos, hermanos? Esta es la solución de nuestros problemas. La santa convocación se hace al pueblo de Dios para que recordemos, hermanos, cómo solucionar nuestro primer y más grande problema. Nosotros no podemos decirle a Dios, te voy a dar algo, si nosotros no sometemos diariamente nuestra vida a la voluntad, a los deseos, a la manera de nuestro Dios, como Él quiere, a la hora que Él quiere, donde Él quiere y de la forma que Él quiera. Y el ser humano entonces toma la decisión, Señor, aquí estoy, ayúdame y que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga como tú quieres, que se haga lo que tú quieres, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has diseñado para mi vida hoy, cada día, hasta la venida de Cristo Jesús. Dios nos bendiga, hermanos, y tengamos la confianza que nuestro problema tiene la solución en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.